Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente al martes 28 de diciembre de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. De acuerdo a nuestro devocional, el libro Tiempo con Dios, hoy nos toca, ya prácticamente estamos cerrando Job, pero nos toca hoy Job, versículos 6 al 24 del capítulo 40. Los versículos 6 y 7 de Job, el capítulo 40, son casi idénticos a los versículos del capítulo 38, 1 al 3, con los que el Señor inició su primer discurso. Sin embargo, en esta segunda exhortación a Job, omite la pregunta: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Más bien, empieza: respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Palabras semejantes en donde Dios aparece, habla del torbellino para manifestarse poderosamente ante Job y le pide que se prepare, es lo que significa ciñe los lomos. En esta sección del versículo 6 en adelante del capítulo 40, Dios confronta a Job con una doble pregunta en el versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¡Wow! Son preguntas bastante fuertes para Job. Es que Job había insistido tanto en su inocencia, en que él no había cometido ningún pecado específico, y tiene razón en eso, que lo hiciera merecedor del severo sufrimiento por el que estaba pasando, pero tampoco Dios lo estaba acusando de esto. Dios no está tomando aquí el lado de los tres amigos en contra de Job, pero sí lo reprende por acusarlo de ser injusto. Job decía que era inocente, pero al hacerlo implicaba que Dios estaba siendo injusto, culpando a Dios de su sufrimiento. Asumía Job que su propia inocencia y la justicia de Dios eran incompatibles, mutuamente exclusivas. Job pensaba que si él era inocente, Dios no podía ser justo al afligirlo. Y creo que esa observación la podríamos hacer muchos de nosotros en nuestras tribulaciones, aflicciones y en momentos de adversidad. Al mirar a nuestro alrededor, en vez a Jesús, el autor y consumador de la fe, empezamos a ver como Pedro las olas alrededor, quitamos la vista de Dios, empieza a flaquear nuestra fe, empezamos a observar la profundidad, la grandeza, el peligro de las olas y el viento, y cambiamos totalmente de perspectiva y caemos en este tipo de error fácilmente. Yo probablemente he sido culpable de eso, usted probablemente ha sido culpable de eso, así que no podemos ser tan severos nosotros al juzgar a Job en actuar humanamente, manifestando una fe un poco débil, un entendimiento un poco débil, un juicio un poco equivocado, como muchos de nosotros también nos sucede cuando estamos pasando por una adversidad. En este diálogo el Señor le habla un poquito duro a Job. Como es un primer discurso con él, Dios puso en tela de juicio la sabiduría. Aquí lo hace mismo en cuanto a su poder. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios?, le pregunta en el versículo 9 del capítulo 40. ¿Truenas con voz como la suya? O sea, tú no tienes el poder, el juicio, la sabiduría que tengo yo, Job. Dios le recuerda a Job que su justicia abarca el universo entero, el cual él creó y el cual él controla. Asimismo tiene el poder total sobre este universo y es responsable de todo lo que pasa en él. Cuando el Señor desafía a Job con estas preguntas y afirmaciones, lo hace no para condenarle, sino para recordarle que es un poco pretencioso de su parte querer juzgar a su creador.
o al creador del universo. En un sentido, Job era culpable de asumir los derechos y privilegios que solamente le pertenecen a Dios. Él es el único que puede juzgar perfectamente. Y le pregunta Dios a Job si acaso tiene un brazo o una voz como la suya. Obviamente la respuesta es no. La palabra brazo expresa aquí poder, mientras que la palabra voz sugiere autoridad. Eliú había hablado repetidamente de la voz de Dios personificada en los truenos del cielo. Fue también en una tormenta que Dios le muestra a Job su poder y autoridad, en medio del torbellino. Después de haberle preguntado a Job si tenía un brazo o una voz como la suya, el Señor lo reta a actuar de acuerdo con esto. En los versículos 11 al 13 lo desafía a aparecer gloriosa y majestuosamente, para humillar al orgulloso, para aplastar a los malvados y llevarlos a su destrucción final. Si Job podía hacer eso, Dios admitiría que Job era autosuficiente y que no necesitaba la salvación del Señor. Y claro, que Job no podía hacer estas cosas. El primer discurso del Señor en los capítulos 38 y 39 tuvo el efecto de hacer que Job confesara con toda humildad lo indigno que era. Lo vimos ayer en los versículos 4 y 5 del capítulo 40. Sin embargo, el Señor sabía que este hijo suyo necesitaba oír más sobre sus caminos y sus obras maravillosas. Así que se dirigió a él con el mismo lenguaje de los versículos 7 al 14. El Señor tenía más por decir y Job tenía aún más que aprender. En su segundo discurso, entonces, el Señor dirige la atención de Job a dos inmensas fieras o criaturas. El Behemoth, que aparece en el versículo 15, capítulo 40, y el Leviatán, que aparece en el capítulo 41, versículo 1, que veremos mañana. Dios desafía a Job a que los atrape y los controle. Dios tiene sus razones muy especiales para hablar de estas criaturas. Le da a Job una lección de humildad y de la dependencia total de la grandeza de Dios, que creó a ambas criaturas y a todo lo que existe en este universo y los usa como ilustraciones o ejemplos. Y creo que nosotros también nos podemos beneficiar de esta lección. Dios creó al Behemoth, aunque este inmenso animal podría intimidar a los seres humanos, Dios lo puede controlar por completo. Y Dios habla como si tuviera una espada frente al animal para subyugarlo y evitar que haga algo en contra de su creador. Lo domina. Dios lo vigila. En el último versículo de este pasaje, versículo 24 del capítulo 40, por lo tanto, Dios le hace la pregunta a Job, ¿quién podrá atraparlo en referencia al Behemoth cuando él vigila? Dios vigila. La respuesta obvia es nadie. El Señor desafía a Job para que trate de hacerlo, que aprenda la lección. Solo Dios. Para capturar tan enorme y fuerte animal, se requeriría la fuerza de muchos hombres con todo el equipo necesario. Y del versículo 15 al versículo 23 es descrito este animal, su fortaleza, lo que come. Es como si Dios le estuviera diciendo, Job, yo puedo hacerlo todo, tú no puedes hacer nada. ¿Quién eres tú para contender conmigo? Ahora, si Job no podía controlar o capturar a una criatura de Dios, ¿cómo pretendía entonces ponerse a juzgar su forma de gobernar este mundo? ¿Cómo se atrevía Job a juzgar la manera como él estaba siendo tratado por Dios? ¿Cómo se atrevía Job a desafiar al creador de este universo cuando ni siquiera podía enfrentarse a alguno de los animales creados por él? Estas dos ilustraciones, el Behemoth y el Leviatán. En sus discursos a Job, el Señor le recuerda constantemente que sus pensamientos y sus caminos son infinitamente superiores a los nuestros, a los de los seres humanos. Y esta verdad se la recordó a Job en las primeras 3 lecciones de este curso de instrucción que tratan del mundo físico en el capítulo 38, los animales y las aves, capítulo 38, la última parte, capítulo 39, y con el Behemoth en los versículos 15 al 24 del capítulo 40.
Quedaba la última lección todavía, el discurso del Señor acerca del Leviatán, y eso lo veremos el día de mañana. La lección para nosotros es clara. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Sé que es difícil entender y aceptar lo que a veces Dios permite suceder en nuestras vidas, cuando pasamos por aflicciones y adversidades. La tendencia humana es levantar la voz y preguntar ¿por qué? De quejarnos hasta de juzgarnos. La lección de Job es que no somos capaces de comprender los planes eternos de Dios. Más bien, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a confiar en Él a pesar de nuestras dudas y a pedirle que aumente nuestra fe ante la adversidad o la aflicción. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Nos estamos acercando al final ya del año 2021. Gracias por mantenernos con vida, con suficiente salud para estar aquí presentes en el día martes 28 de enero. Que este día, Señor, podamos nosotros caminar sin juzgar tus acciones y tus decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Si tiene algún motivo, por favor, de oración, mándanos un mensaje inbox en el Facebook de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Recuerden que la oración está suspendida por 2 lunes, el lunes ayer, que fue 27 de diciembre, y también el 3 de enero. Regresamos a la oración a las 7 de la noche, el día 10 de enero. Seguimos con los cultos presenciales en estos domingos a las 9, 11 y 1 de la tarde, sin necesidad de registro y con los niños presentes en sus clases individuales. Tengo que corregir, no, en estos 2 domingos están de vacaciones todos. Todos los niños están en el auditorio. Cuando regresemos de vacaciones, ya podrán regresar los niños mayores de 5 años de edad a sus clases particulares. Recuerden que no tenemos servicio este próximo miércoles, mañana 29 de diciembre, por el servicio que vamos a tener de Año Nuevo este viernes, el 31 de diciembre, a las 19 horas y a las 21 horas, a las 7 y 9 de la noche. Se necesita sacar un boleto, una reservación, para presentar su QR para poder entrar al auditorio para estos servicios solamente, no para los domingos, solamente para estos 2. El servicio de las 19 horas ya está agotado, pero todavía hay espacio en el servicio de las 21 horas. Ahí les esperamos para despedir el año 2021 y dar la bienvenida al año 2022. Nuestra próxima transmisión virtual, por lo tanto, será este viernes 31 de diciembre a las 19 horas, el servicio de Año Nuevo. Recuerden, no habrá mañana, miércoles, servicio. Regresamos a los servicios ya el 5 de enero, en donde vamos a celebrar la Mesa del Señor. Gracias por acompañarnos en este breve devocional en esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Que Dios les bendiga. Que tengan un muy excelente día y otra vez a todos una muy feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Recibe un abrazo de afecto de un servidor a todos ustedes y a sus familias. Nos vemos.